se debaten en la mesa. Buen provecho por rcr.tv, la radio que se ve. Y síganos en Twitter, @rcr750. Muy bien, seguimos con nuestro segundo segmento en Monitor de Derechos Humanos. Quedó pendiente un temita en el segmento anterior, que es el carácter de... ¿Qué significa un palacio legislativo? Sobre todo en una organización política constitucional de nuestro país y de nuestro Estado, que lo considera que es una república y que se basa en el principio de división de los poderes. ¿Qué significa ser el poder legislativo? ¿Qué significa, en términos de la representación popular, ese concepto tan manejado, tan manipulado, tan torcido, que es el de soberanía popular y el de autodeterminación del pueblo? ¿Puedes hablarnos un poquito de esto? Sí, eso, a la luz de estos hechos. Efectivamente, el Palacio Federal Legislativo es algo más que una oficina, es algo más que un sitio de trabajo para los diputados. Ahí es donde reside un poder público, y además no es cualquier poder público, es el poder público que por su propia naturaleza es el representante de la soberanía popular, ¿no? Y en ese sentido es la representación de todos nosotros, de todos los venezolanos, sin distinción de partidos políticos. Entonces, cuando se viola esa casa, cuando se viola esa institución, se está amenazando no solo a los diputados de un partido en particular, sino que se está amenazando a la propia soberanía popular. Es un templo laico en cierto sentido, ¿no? Efectivamente, y además hay un tema, en el siglo XIX, en el siglo XVIII, cuando se iniciaron las primeras repúblicas modernas, particularmente en Norteamérica, el primer poder, el poder que tenía la preeminencia, y eso ocurre tanto en el caso norteamericano como en el caso francés, es el poder legislativo. El primer poder, tanto es así que estando en plena guerra, Washington pedía permiso al Congreso, que nunca dejó de sesionar durante la guerra de independencia norteamericana. Es decir, el líder máximo del Poder Ejecutivo en este caso, que era, en este caso, del Poder Ejecutivo en el brazo armado, porque el Congreso, como digo, era el primer poder, estaba dando cuenta, como tenía que ser, al Congreso, porque él sabía que ese poder estaba por encima de él. Claro. Entonces, esto también se repitió posteriormente en la Asamblea Nacional Francesa, y esa tradición de la representación de la soberanía popular en el poder legislativo se ha mantenido. Por eso es que esto no es un ataque a Juan Guaidó o no es un ataque a unos diputados en particular, es un ataque a todos nosotros, y además siempre hay que recordarlo, esta es la única institución democrática que queda en Venezuela, y por eso todos tenemos que defenderla y todos tenemos que abogar porque se mantenga la institucionalidad. Aquí no se trata de apoyar a unos, apoyar a otros, o de ser de este partido o ser de otro, se trata de apoyar una institución. Acceso a la justicia está buscando el tema institucional, y aquí lo institucional, de toda la destrucción institucional que ha habido, lo único que se mantiene en pie con una legitimidad democrática es la Asamblea Nacional, y por eso nosotros estamos llamados a que se respete y se mantenga la institución. Te pregunto, ¿será por eso que hay tanta alarma a nivel internacional por este ataque feroz a ese templo republicano que es el Capitolio y su representación, que son los diputados? Es que por más que aquí lo hayamos normalizado, el hecho de, si yo estoy en México, si yo estoy en Argentina, pero yo soy un respetuoso de la institucionalidad, o estoy en España o en cualquier otro país democrático, y veo cómo son fuerzas armadas, fuerzas militares las que impiden la constitución de un parlamento, la respuesta, si yo soy una persona que defiende la dignidad humana, por más que yo sea de derecha o de izquierda, yo tengo que pronunciarme en contra. Es una situación de principios, no es una situación de partido. Volvemos a lo mismo. Estamos acostumbrados a ver cómo se ha militarizado la sociedad, ver cómo la militarización llega a los sitios más recónditos de la vida personal de todos nosotros, y a pesar de eso, tenemos que entender que eso no es lo correcto. Estamos en una sociedad donde lo civil es lo preeminente, donde quien maneja las instituciones son los civiles, y quienes gobiernan el país, de acuerdo con la Constitución, deben ser los ciudadanos, no la Fuerza Armada. Entonces, el que se haya utilizado a la Fuerza Armada para mantener esta quimera, este arroz con mango que se quiere hacer ver como que es la legítima Asamblea Nacional, por supuesto no tiene ni asidero, y tanto es así, y eso siempre lo voy a recalcar, que incluso gobiernos que supuestamente son afines al régimen del señor Maduro, pues también están diciendo eso no es lo correcto. Fíjate que esto es tan importante que estás diciendo, que en primer lugar la Constitución, cuando hace la división del poder público,
el primer poder que privilegia para definir sus competencias y para definir, digamos, normativamente su concepción, es el poder legislativo, después el ejecutivo, después el judicial y luego el poder ciudadano con las divisiones que ha hecho. Pero en las constituciones modernas el poder legislativo está siempre encabezando ese capítulo de las constituciones por esa preeminencia que tú has destacado de manera magistral, ¿no? Ahora bien, ese es el tema, digamos, filosófico, pero en la práctica tenemos un sistema ejecutivo. ¿Cómo se concilia eso? Claro, y efectivamente hay un principio que es el principio de colaboración de poderes, que es un principio que aquí es curioso. Ese principio no se ha cumplido ni siquiera cuando el chavismo tenía a favor suyo la Asamblea Nacional. Correcto. Al punto, o sea, este régimen está hecho de tal modo de que sea una individualidad, que sea una persona la que lo maneje, que incluso cuando tenían la Asamblea Nacional bajo la mayoría oficialista, lo que hacían eran dar leyes habilitantes para que fuese el Poder Ejecutivo el que legislara también. Entonces, un abuso de leyes habilitantes. Así es, eso lo que demuestra es que la estructura del régimen es una estructura totalmente piramidal, totalmente estratificada, donde hay una sola persona que es la que gobierna y los demás simplemente obedecen, con independencia de que haya una mayoría en la Asamblea Nacional. Esto lo digo porque esto pone en evidencia el control que se quiere tener sobre todos los poderes y por qué el tema de la Asamblea Nacional es tan costoso para el gobierno, en el sentido de que, por ejemplo, se está diciendo de que hay gobiernos que le están pidiendo al señor Maduro, bueno, es que yo necesito que la Asamblea Nacional autorice estos contratos. Porque que son ilegales si no tienen autorización. Exactamente. Entonces aquí se llegó, y eso es una cosa que recuerdo cuando todavía la Asamblea estaba, y esto lo reitero sobre en el caso de cuando la Asamblea estaba bajo el control chavista, que recuerdo que había un caso de un contrato con China, que el contrato utilizaba la palabra préstamo y las discusiones eran tan bizarras, tan bizantinas, que llegaron a decir, bueno, ahí dice la palabra préstamo, pero esto no es un préstamo. Y por supuesto terminó siendo aprobado porque se tenía la mayoría de los diputados del chavismo. Pero lo que quiero decir es que ya la situación que anteriormente podía ser disfrazada bajo una escenografía de cierta institucionalidad, en realidad ahora ya es simple y puramente una burda representación de hechos que terminan no siendo más que un acto de violencia, porque lo que ocurrió el domingo fue un acto de violencia, un acto que no tiene un revestimiento jurídico y que además le agrego otra cosa, ni siquiera está dentro de la lógica que el oficialismo tenía respecto de la Asamblea Nacional. ¿Cuál era la lógica del oficialismo respecto de la Asamblea Nacional? Esa lógica está encubierta dentro de una sentencia que el Tribunal Supremo hizo cuando la Asamblea Nacional, dirigida por Julio Borges, quiso desincorporar a los diputados amazonas para tratar de buscar un acercamiento y salir del famosa tesis del desacato. En esa circunstancia, el Tribunal Supremo, cuando el señor Borges hizo esta situación, salió una sentencia del Tribunal Supremo diciendo, ya va. No, es que eso no basta para que ustedes salgan de desacato. Para que salgan del desacato tienen que ocurrir los siguientes elementos. Uno, tiene que constituirse una nueva junta directiva bajo la presidencia del señor Ramos Ayub, que era el presidente de la Asamblea cuando se incorporaron estos diputados. Luego de que esta junta directiva se constituya, esa es la que debe entonces desincorporar a estos diputados y solo si ocurre esto, la Asamblea Nacional saldrá del desacato. Entonces, en la lógica de oficialismo, lo que ocurrió el domingo es simplemente un hecho que no tiene ninguna relevancia jurídica. ¿Por qué? Porque estando en desacato, nada de lo que haga la Asamblea es legítimo hasta que no ocurra lo que ya acabo de mencionar. Entonces, como ven, aquí hay una cosa realmente que no tiene ni pies ni cabeza, totalmente ilógica, donde el oficialismo tenía un discurso y ahora aparece esta situación con el diputado Parra, que no encaja para nada dentro de esta lógica que no tiene ningún asidero jurídico, pero es la que ellos utilizan para decir que la Asamblea Nacional está en desacato. Entonces, como ven, esto no tiene ni pies ni cabeza, ni siquiera desde el punto de vista del discurso del oficialismo. ¿Será por eso que todavía el Tribunal Supremo no ha dicho nada, cambiando su tradición de que cada vez que la Asamblea emite cualquier acto, sea una ley o sea un manifiesto, lo que sea, inmediatamente dice que eso es desacato y que es inválido y nulo? Incluso peor, se están discutiendo cosas, es decir, no se han decidido actos legislativos y ya la Asamblea, el Tribunal Supremo los declara nulos, que es el caso de la famosa discusión del acortamiento del periodo constitucional. Se estaban apenas haciendo las discusiones. Y dijo, lo que salga de ahí es nulo. Eso es nulo y no se... O sea, entonces ni siquiera se están hablando de nulidades de hechos pasados, sino incluso de nulidades de hechos futuros.
Entonces, por eso es importante tu acotación, porque el Tribunal Supremo, que incluso se ha atrevido, y esto realmente lo digo con risa, pero es una tragicomedia, se ha atrevido a anular hechos futuros, no se ha querido pronunciar sobre esta situación, donde justamente tendría que desdecirse de las 100 y pico de sentencias que ha dictado el Tribunal Supremo contra la Asamblea. Va a tener que desdecirse esas 100 sentencias, más de 100, y decir, bueno, ahora no es así, sino de esta otra manera. Pero precisamente ha preferido callarse porque entiende que eso sería todavía mucho más grave. Sí, fíjate que has mencionado cosas muy importantes, Ali. Y yo creo que cuando te retrotrajiste a las leyes habilitantes, yo recuerdo que fueron tantas que dieron pie a una especie de estado paralelo, que yo lo he llamado en algunos escritos el estado dual, parecido a lo que existió en el Tercer Reich en Alemania, que nunca se derogó la Constitución, pero se la desmaterializó, se desconstitucionalizó y se creó un estado coexistente a nivel normativo subconstitucional y anticonstitucional, porque es algo totalmente contrario. Es decir, una cosa es el Estado social que está en la Constitución y otra es la idea del socialismo, que es comunismo tal como está planteado, pues, o el Estado comunal que está en las leyes habilitantes. Entonces, eso ha conducido, ese abandono de su propia competencia en materia de legislación, a una exacerbación del presidencialismo, que muchos califican de autocracia, otros de dictadura y otros de monarquía. ¿Por cuál te inclinas tú? Sí, bueno, en este caso para nosotros obviamente esto ya no es un régimen democrático, esto es una dictadura. Los invito a que vean lo que nuestra sección en la página web de Acceso a la Justicia, que es www.accesoalajusticia.org. Hay una sección que se llama Camino a la Dictadura, donde está lo que hemos denominado el golpe de Estado continuado. Es decir, esta situación no es reciente ni es que viene ocurriendo solo durante el régimen del señor Maduro. No, esto ha venido ocurriendo desde el primer momento en que no se están eligiendo los poderes públicos de acuerdo con la Constitución. El primero de ellos fue el Tribunal Supremo. El Tribunal Supremo nunca, sus miembros han sido electos de acuerdo con lo que dice la Constitución, y por eso es que nunca hemos tenido un poder judicial independiente e imparcial. Y por eso los demás órganos del poder público tampoco han sido elegidos de manera correcta, porque la Asamblea Nacional tiene que nombrar al CNE, eso no ha ocurrido. La Asamblea Nacional es la que tiene que nombrar al Fiscal General de la República, eso tampoco ha ocurrido. La Asamblea Nacional es la que tiene que elegir al Defensor del Pueblo, eso tampoco ha ocurrido. Entonces, claro, cuando vemos toda esta suma de nombramientos arbitrarios, vemos cómo todos están destinados a que el poder se venga controlando de esta manera de piramidal, donde una sola persona es la que dice qué es lo que se tiene que hacer y cómo se tiene que hacer. Y por eso que se están haciendo elecciones de una manera fraudulenta, que fueron los que ocurrieron en mayo del año 2015, que fueron unas elecciones donde se tuvo una oposición escogida a dedo. Entonces, claro, antes de este desmantelamiento, ¿cómo alguien puede decir que en Venezuela hay Estado de Derecho cuando en Venezuela, cuando un ciudadano va ante el Poder Judicial, ocurren dos cosas? Si usted es pobre, no va a tener justicia, y si usted es un perseguido político, tampoco. ¿Quién queda entonces para tener justicia en Venezuela? Nadie. Sí, hay un elemento muy importante que subyace a todo lo que vienes diciendo, y es que se ha ido desmantelando progresivamente la democracia, la república, y se ha consolidado una dictadura. Ahora, esta dictadura es lo que plantea las bases ideológicas del PSUV en torno a las ideas marxistas. Es una dictadura del proletariado. Bueno, obviamente la estructura del marxismo en este caso se ha venido utilizando más como una excusa para mantenerse en el poder que como como un seguimiento del catecismo marxista, ¿no? Para mí el marxismo en el caso venezolano es más una excusa para prolongar a una cúpula en el poder que la aplicación material de la misma. ¿Por qué? Porque en la economía lo estamos viendo. En un marxismo, la moneda que se está utilizando en Venezuela es la moneda del enemigo del marxismo, que en este caso son los Estados Unidos de Norteamérica. Entonces, como ven, al final, lo que se utiliza el marxismo es todo lo que tiene que ver con el control político, pero los demás elementos del marxismo no son utilizados porque para mí es simplemente una excusa para perpetuarse en el poder, que es lo mismo que ocurre en Cuba, donde el socialismo ha sido utilizado como un mecanismo simplemente para que una cúpula se mantenga el poder y mantenga oprimido todo un pueblo. Entonces coexisten de manera anárquica un capitalismo de Estado y un socialismo de Estado también. Totalmente de acuerdo, además que hay un caos social. Vamos al tercer segmento. Muchas gracias. Usted escucha Buen Provecho por rcr.tv, la radio que se ve.